Luego García Márquez vuelve a América Latina para trabajar con Plinio y a los 3 meses se casa con Mercedes en Barranquilla. Una mujer absolutamente alérgica a los excesos, una mujer organizada, discreta. Él escoge desde el comienzo una mujer que al mismo tiempo es elegante, de alguna manera superior, inteligente, pero también que es de allá. Ella es costeña. Un socialismo que se toca con las manos. Es un socialismo que los cubanos están haciendo a la medida de sus necesidades y posibilidades, con una pasión y una seriedad ejemplares, pero siempre muertos de risa, y poniendo en cada uno de sus actos esa chispa de locura recóndita que es tal vez su virtud más antigua y fecunda. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! Nosotros estuvimos cuando llegó Fidel a La Habana, pero como periodistas venezolanos, estuvimos allá, en Cuba, y vimos la llegada de Fidel, vimos su primer discurso ya en la plaza. No, tuvimos una impresión maravillosa de Cuba. La Revolución Cubana representó una apoteosis en América Latina. Una revolución de los jóvenes era muy sexy. Cuba era el lugar a donde ir en el año 59, si eras un joven latinoamericano. Gabo se encontró con este ambiente y buscó quedarse. Hay que decir que García Márquez ya estaba enamorado de la figura de Fidel Castro desde el comienzo. García Márquez estuvo en Cuba. Él y Plinio fueron enseguida. Querían ver lo que estaba pasando. Ambos seguían convencidos revolucionarios socialistas. Muy pronto tuvieron la posibilidad de estar en Prensa Latina, la nueva agencia cubana. Ambos aceptaron enseguida. Nos hicimos muy amigos de Massetti. El director general de Prensa Latina era un tipo argentino muy fuerte, muy firme. Y él descubrió que había un problema ahí dentro de la agencia, que eran que los periodistas comunistas se reunían aparte y como conspiraban para tener el dominio de la agencia, y eso no le gustaba a Massetti, que decía: todos estamos con la revolución, no tienen por qué reunirse aparte, etcétera, etcétera. Los echó de la agencia, convencido de que Fidel apoyaba su decisión. Y de pronto yo estaba en el apartamento con Massetti cuando llegó la noticia de que la agencia, que habían nombrado un nuevo director de la agencia y que los del grupo comunista habían tomado la agencia por completo. Entonces yo presenté mi renuncia, me fui a buscar a Gabo. Estaba en Prensa Latina, en Nueva York, muy amenazado por los exilados cubanos. Fue Mercedes la que me esperó en el aeropuerto con mi ahijado Rodrigo y me dijo: Gabo también renunció ya. Cuando salió de Prensa Latina en el 61, tuvo relaciones muy difíciles con Cuba. Cuando todos los escritores latinoamericanos, incluso los más o menos liberales, casi conservadores, hicieron el peregrinaje a Cuba, García Márquez no fue. Esa historia de un García Márquez que siempre tenía relaciones estrechas con Cuba durante los 60, eso es falso. Y me dijo: como sea, me voy para México. Ahora, no tengo plata para ir en avión. Me voy en autobús con Mercedes y con tu ahijado. Tú me mandas lo que puedas. Y todo lo que le pude mandar fueron $150. Llegó con $20 a México. Gabo tendría su casa principal en México para el resto de su vida. Después de casarse, sorprendió a todos los que lo conocían. Un hombre sorprendentemente responsable. Y García Márquez, poco a poco, nunca hace lo que quiere, siempre está frustrado y, sin embargo, siempre tiene éxito. Trabaja en publicidad, trabaja en cine. No hace lo que quiere, pero es un guionista exitoso, con una casa muy agradable, con un coche, con ropa para él, para su esposa, para su familia. Va a las fiestas del grupo IN de la Ciudad de México. Carlos Fuentes tenía alrededor de 35 años cuando se conocieron.
Y la diferencia no podía ser mayor entre ellos. García Márquez era un tipo que había dedicado los últimos 15 años a la literatura y todavía no tenía nada que mostrar. Y en cambio Carlos Fuentes había escrito en 1958 la primera gran novela que ya anunciaba toda esta generación del boom latinoamericano. Conocía a todo el mundo, se movía con una facilidad increíble entre todos los mundos mexicanos, latinoamericanos, y además era de una generosidad intelectual y vital sin límites. De repente llega lo que él ha estado esperando todo este tiempo. Este García Márquez, aburguesado, enajenado, pero aparentemente feliz, hace un viaje a Acapulco con la familia manejando su Opel blanco. De repente ve la novela que ha tratado de escribir desde hace más de 20 años. Y me decía, yo voy a escribir una novela muy peligrosa, porque no es una novela segura, sino una novela que tiene cosas mágicas. Digo, voy a contar las cosas como las cuenta mi abuela. El tono del primer párrafo de 100 años de soledad se le presenta casi como una aparición. Habla con Mercedes. Mira, estoy harto de todo. Ya no puedo hacer lo que estamos haciendo. Tú sabes cuáles son mis ambiciones. Yo sé que es un riesgo enorme, pero yo quiero dedicarme a escribir, lanzarme. ¿Qué me dices? Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo: papá, palabra, mi palabra. Y dijo: mi palabra de honor. Esto es la creación de lo que se conoce como realismo mágico. Esa estructura perfecta que cuenta un mundo entero desde su nacimiento hasta su muerte en 20 capítulos que tienen todos el mismo número de páginas. 100 años de soledad es la historia de un pueblo llamado Macondo a través de los avatares de una sola familia, la familia de los Buendía, y a través de una manera de entender el mundo en la que lo sobrenatural, las leyendas, las supersticiones, forman parte sin ninguna distinción del mundo real, del mundo cotidiano de todos los días. Pero también lo normal es narrado como si fuera sobrenatural. Es parte absolutamente esencial de lo que llamamos realismo mágico. Empieza a cobrar conciencia del continente y de su propia identidad latinoamericana. En ese momento, Macondo deja de ser una transposición de Aracataca para convertirse en una metáfora de América Latina entera. Fue inmediato. En aquella época los tirajes eran de 500 ejemplares. Con García Márquez incluso al comienzo fueron como 5 o 6 mil ejemplares porque tuvieron el olfato, sabían. Es ahí cuando empieza la cosa de García Márquez como el autor que ha vendido más ejemplares que cualquier otro en la historia de América Latina. Someone just said to me, you know, you should really read this book. And I started reading it, and I literally couldn't quit. It was like an addiction. I couldn't put it down. And I was reading it in class one day. I still remember it was a tax class, which I didn't like. Although I loved the professor, and after it was over, he said, "What's so much more interesting than I am?" And I said, This is the greatest novel written in any language since William Faulkner died. It told eternal truths of human nature, human motivation, how we're driven up and down by love and hate, greed and generosity, hopes and fears. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos,
rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Una de las primeras lecturas públicas que hace, cuando baja después de la lectura, se encuentra con Mercedes, que está llorando, y todo el auditorio está casi levitando tras la magia de la lectura. Ahí García Márquez sabe que ha encontrado algo, que lo que está contando no se había contado nunca antes en lengua española. It was just this breathtaking picture of life unfolding. García Márquez siempre recuerda los años de Barcelona como una de las etapas más felices de su vida. Él vino aquí con su mujer, Mercedes Barcha, y con sus 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Experimenta en Barcelona la mutación, la metamorfosis más grande que puede vivir un escritor. Pasa de tener problemas económicos a ser un escritor rico, se maravilla, le explica a sus amigos como si no se lo creyera: vivo de las rentas que me proporciona mi libro, es increíble, ¿no? Él era un genio, sin duda. Y entonces con un genio tú puedes montar un partido político, una religión o una revolución. Y yo te contesté, yo opté por la revolución. Porque gracias a García Márquez hice una revolución editorial. Carmen Balcells revolucionó todo el mercado literario mundial, a la vez que jugaba un papel maternal en relación con sus escritores. 100 años de soledad es el Big Bang de la literatura en español. Cada lector de ese libro inmediatamente necesitaba compartir con 2, con 3, con 5. El impacto fue total y decisivo. Es un fenómeno de lectores. Esa gran metamorfosis que vive García Márquez en Barcelona, de pasar de ser un autor desconocido a ser el escritor más famoso del mundo, le transforma profundamente, ¿no? Él era enormemente tímido. Sus amigos en Barcelona dicen que no podía hablar en público. Aquí tuvo que aprender, con la fama, con el interés de los medios de comunicación, a sofisticarse. Se crea una amistad intensa con otro futuro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Son años también de creciente tensión política entre los intelectuales latinoamericanos acerca del caso de Cuba. Heriberto Padilla era un poeta claramente crítico a la revolución. A poco tiempo es arrestado por seguridad del Estado y eventualmente es dado su oportunidad para confesarse en público. Es un espectáculo denigrante en que alguien pues vilipendia a sí mismo. Mario Vargas Llosa dijo, hay que hacer una carta, pero no una carta crítica todavía, sino una carta haciéndole ver a Fidel que nos tiene muy inquietos esta detención, que es bueno que él intervenga. Todos firmaron, Cortázar, todos. Y faltaba la firma de Gabo. Y Gabo yo no lo encontré, no era posible conseguirlo por teléfono. Pero yo llegué un día a la oficina y dije, no, hay que poner el nombre de Gabo, bajo mi responsabilidad. Pongan el nombre de Gabo porque yo sé lo que él piensa. Vargas Llosa es uno de los grandes líderes del movimiento anti-cubano, antifidelista. García Márquez se niega a firmar. Plinio lo firma, como García Márquez dijo después, él me firmó, pero yo no lo habría hecho. Gabo no firmó. Eso salió ya por todas partes y ya comenzamos a pensar de manera muy distinta sobre Cuba. Está a punto de producirse un cambio inesperado en la vida de García Márquez. La paradoja es que su enorme fama le hará dejar la literatura durante un tiempo. La nueva novela El otoño del patriarca es un fracaso en términos comerciales. Es la historia de un dictador obsesivo, solitario, omnipotente, y muchos han visto en eso un reflejo de la nueva vida de García Márquez, de la vida dentro de esa cosa horrible que es la fama.